definidos, porque a los demás puede resultar un poco pesado. Y luego quería comentar otra cosa, que claro, que dentro de la agilidad o la amenidad que se pueda enfocar este tema siempre es un tema arduo, en el sentido que no es un libro de historia, que digamos se presta mucho más a buscarle la faceta amena, sino que es un libro de arqueología. La arqueología siempre es algo más pesado, más no sé cómo decirlo, más seco, más técnico, más frío, más alejado, digamos, de ese aspecto humano que la historia sí tiene tan claro. De todas maneras, bueno, yo trataré de destacar aquí aquellos aspectos que puedan resultar más amenos y que, bueno, que sean un poco más, tengan un poco más de trascendencia histórica y dejar un poco al margen pues esos temas más arduos que se centran simplemente pues, en aquellas facetas en que sí insiste mucho la arqueología, los cacharros, los estudios tipológicos, las interpretaciones estratigráficas y todas estas cosas que creo que solamente a un número muy reducido de personas les interesaría atentar. También quizás, bueno, cuento con que al final siempre hay un margen de preguntas o puede haber un pequeño coloquio si lo veis conveniente, y entonces en el caso de que, bueno, debido siempre a aquellas deformaciones que produce la especialización, pudiera crear en mi discurso algunas lagunas, pues esas lagunas se aclaren o se consulten al final de la charla. Entonces, bueno, voy a intentar contar un poco este tema que se citó antes, el tema del comercio y de la navegación. Un poco, claro, en este libro se va rastreando, se va intentando rastrear a través del testimonio arqueológico, de esas huellas que quedan del pasado, una serie de facetas que conforman el comercio. Es decir, ¿qué es primero lo que se comercia, que es lo más fácil de detectar? Pero luego también por dónde y en dónde se realiza ese comercio, quiénes realizan ese comercio, cuándo se realiza ese comercio y de qué manera, cómo se realiza ese comercio. ¿No? Son, digamos, unas preguntas, el cuándo, el quién, el qué, el cómo. Son esa serie de preguntas que va tratando de resolver el libro en cada uno de los capítulos que lo desarrollan. Entonces, bueno, empezaremos por ver un poco qué es primero lo que se comercia, ¿no? Hasta acá. Es lo más fácil de detectar lo que se comercia, en el sentido, bueno, lo más fácil relativamente, aquí es lo que más salta a la vista, en el sentido de que cuando encontramos cualquier yacimiento del pasado, las cosas que son de fuera son las primeras que digamos, cantan por sí mismas, o sea, destacan de lo que hay, de lo que es de aquí, se ve un conjunto, digamos, homogéneo, y en el medio resaltan unas piezas que se ven foráneas por su manera de ser, por su misma constitución, por su estilo, y porque a lo mejor son piezas muy conocidas en otras partes del mundo, ¿no? Y entonces digo, los productos que son de fuera son generalmente los que mejor se conocen. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, detectar qué productos son los que se importan en un comercio a larga distancia que los que se exportan. En el sentido primero de lo que se exporta habría que ir a mirarlo a los sitios a donde va, o sea, aquí no hay que quedar una huella, simplemente desaparecería. Y lo que se importa sí se ve por eso, porque destaca de todo el conjunto, ¿no? Entonces las importaciones que se destacan, pero clarísimamente, son dos. Hay otras más, por supuesto, hay una serie de pequeñas importaciones, podríamos llamarlo, lo que pasa es que no adquieren un carácter comercial, que son aquellos objetos de lujo que siempre las élites sociales les gustó poseer, es decir, pensar que estamos en una parte bastante alejada de la edad de la antigüedad, estamos en una parte, digamos, alejada de las áreas dinámicas culturalmente, que está en torno al Mediterráneo, es el gran hervidero cultural que hay en la antigüedad, y entonces aquí estamos en una parte muy alejada, una parte marginal, metida en el Atlántico, que es el Mar Tenebroso, un sitio poco conocido y, vamos, culturalmente, mirándolo con el rasero, evidentemente, de las culturas clásicas o altas culturas, atrasados culturalmente, ¿no? Entonces, digo, aquí aparecen dos productos muy importantes y que son comunes a toda, podríamos decir, a toda la Europa barra, es decir, el Mediterráneo va a proyectar su influencia en la Europa barra a través de estos dos productos, o de estos dos grupos de productos. Uno es el vino, y otro son vajillas de lujo que están directamente relacionadas con el consumo de ese vino y con los cambios de
hábitos de alimentación, de hábitos de mesa que va a generar el consumo de ese vino. Esto es, digo, es común a todos la Europa bárbara y es común casi a todas las colonizaciones. Si cogiéramos la colonización americana, pues pasaría un poco lo mismo. O sea, vemos que lo que se va a introducir en el medio indígena, los intercambios que se van a hacer con los indígenas, son efectivamente, bueno, diríamos barateras, pero normalmente se van a concretar en piezas de cerámica, ya sea cerámica de Palavera, cerámica de Sevilla, y también en productos alcohólicos. Esto es algo en la conquista americana, se ve también con los indios, ¿no? Siempre es el alcohol siempre juega un papel muy importante en el sentido de elemento aculturizador. Y esto en la antigüedad es más claro porque además tiene un contenido religioso asociado, en el sentido de que el consumo de vino, pues bueno, tiene unas connotaciones por los efectos que produce de contacto con un mundo trascendente, etcétera, etcétera. Y bueno, sería un análisis complejo en el cual vamos a meter aquí porque tampoco es el asunto no es el tema de la conferencia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, bueno, las grandes importaciones son esas dos, el vino y la cerámica de lujo, la vajilla de lujo, que son una serie de objetos que se usan en la mesa y que generalmente van a estar relacionados, digo, con la transformación de los hábitos de mesa que genera el consumo de vino. Por un lado, bueno, aquí tenemos estos cacharritos que están representados, bueno, de una manera esquemática, como se suele representar en los trabajos de arqueología, que son las ánforas. Las ánforas son unos cacharros de cerámica muy grandes y que normalmente se caracterizan, tienen unos tipos concretos para cada contenido. Digo mal, cada productor, los grandes productores de antigüedad, sean productores de vinos, sean productores de aceites, sean productores de salazones, normalmente como parte de su fábrica van a tener una producción alfarera asociada, es decir, pues supongamos un gran terrateniente viticultor. Aunque aparte de explotar y tener sus lagares y sus tal para explotar el vino, tiene asociado dentro de su propiedad, de alguna manera, un taller alfarero que le produce los envases necesarios para exportarlo. Esos envases son estos, es decir, ellos producen el vino y producen el envase, pues como si dijéramos, como ocurre hoy día, o sea, un envase específico para poderlo transportar. Dentro del vino, pues bueno, las ánforas son un caso muy concreto, son unos envases que, como veis, no tienen base para apoyarlos, terminan en un pico puntiagudas, es porque están concebidas para un tipo de transporte que es dominante en la antigüedad, y lo vemos aquí también, por eso también se llama comercio y navegación, es porque se transportan por mar. Entonces, en mar resulta mucho más estable esa base puntiaguda que permite encanarlos en un bancal adecuado, o bien en una cama de arena preparada, y luego superponer las piezas unas encima de otras por medio de sus picotes, que un envase que tuviera la base plana. Entonces, es por eso que tienen esa forma, que es muy incómoda para manejar en tierra, pero es muy adecuada para el transporte por mar. Bueno, pues como digo, estos envases además podemos localizarlos perfectamente donde se hacen, incluso a veces tienen una serie de inscripciones, con frecuencia, como tiene este es un asa de ánfora, en el cual tiene una inscripción puesta en la arcilla fresca, por la cual nos pueden decir incluso quién es el propietario. En algunos casos pueden tener inscripciones pues, pintadas y hacen alusión al tipo de producto que tienen, a la calidad del producto. Gracias a todo esto, pues bueno, ahora no tenemos más que coger unos esquemas. Actualmente los arqueólogos cogen unos esquemas en los cuales aparecen los distintos tipos de ánforas para saber de qué época son, cuál es el contenido y de dónde proceden. Entonces es muy fácil identificarlos. Bueno, resulta que en Galicia encontramos un montón de ánforas, la mayoría de ellas, mirando esos esquemas, vemos que son binarias, por tanto es el vino una de las más importantes importaciones. Vemos que la mayoría de ellos se concentran en un periodo muy concreto de tiempo, que va, pues digamos, a finales del reinado de Augusto y principios del reinado siguiente, o sea, lo que sería la dinastía Julio-Claudia, principios de entenderlos, primera mitad del siglo I después de Cristo, o sea, vemos que la gran afluencia de vinos en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Esto, si lo comparamos con los datos históricos, vemos que es el momento en que se conquista Galicia, o inmediatamente posterior a la conquista de Galicia, es decir, coincide efectivamente muy bien con ese fenómeno aculturizador que decimos, es decir, conquista Galicia, y en los 50 años siguientes hay una invasión de productos de este tipo, o ese gran boom de productos de este tipo. No quita que luego sigan importándose vinos, pero ya en pequeña cantidad, y sobre todo porque luego va a aparecer, o sea, los propios galaicos van a aprender, van a conseguir producir su propio vino, y entonces ya no se importará vino malo, como es el que se importa en estos envases que vimos antes son la mayoría de ellos envases que proceden de la actual Andalucía, de la Bética,
y es un vino de muy mala calidad, y entonces lo que vamos a encontrar después son menos ánforas, que importan vino de muy buena calidad para esas élites sociales, para los dirigentes, por decirlo de alguna manera, mientras que ese vino que se importaba en gran cantidad de mala calidad desaparece porque lo va a producir el propio territorio, ¿no? Luego, en otra importación importante son vajillas de lujo, por decirlo de alguna manera. Estas vajillas varían mucho, hay desde piezas, como la que vemos aquí, que es una copa de plata, un trabajo artístico pues, muy importante, hasta piezas de cristal, que parecen en muchos casos vajillas de cristal, o bien de cerámicas, pero de cerámicas muy cuidadas, o sea, no una cerámica común de usar por casa, sino una cerámica con un acabado muy fino, que veremos luego, que digamos un poco la loza de lujo del momento, y que también pues, se va a vender conjuntamente con el vino. Es más, viene igual por marca, lo veremos en la mayoría de los casos, y suele ser un complemento de carga, es decir, complementos de carga son una serie de productos que acompañan a la carga principal, es decir, lo que resulta rentable es transportar, pues vamos a suponer, traer en un barco resulta rentable transportar grandes cantidades de trigo, grandes cantidades de cereal en general, o grandes cantidades de vino. Eso resulta rentable. Y queda un espacio pequeño que se complementa con cargas complementarias, como son, pues, en el caso de las vajillas o pueden ser objetos de arte, pues a lo mejor pequeñas estatuillas, en fin, otros elementos generalmente de tipo ornamental, sea de ornamentación personal o de ornamentación de la casa. Y entonces, bueno, aquí nos importan una serie de vajillas de lujo, que pueden ser desde metal hasta lo más común, que son de cerámicas, que serán dos tipos principales, lo que es la cerámica de barniz negro, que es lo que vemos aquí, las cerámicas campanienses, y las cerámicas de barniz rojo, que son las sigilatas, que vienen después. Se sucede en el tiempo y son dos modismos muy importantes en la antigüedad. Primero están de moda, digamos, en el periodo de la Roma republicana está de moda la cerámica negra, y luego en la época imperial se pone de moda la cerámica roja. Las fórmulas de estos cacharros vemos que decimos antes que era un complemento del vino y que servía un poco para explicar los hábitos o el cambio de hábitos de mesa, en el sentido de que estos cacharros ahí siempre son o bien copas, es decir, que sirven directamente para consumir el vino, o bien platos, es decir, que sirven para comer sentados a una mesa, cosa que no existía en la vajilla tradicional, ni existía ese hábito de consumo, o sea, un consumo pues, de tipo, tribal, era un consumo comunal de los alimentos en el cual se comía de envases más o menos burdos sin usar digamos, un servicio específico para cada individuo, ¿no? Bueno, esto es un poco para que se vea cómo la distribución de los cacharros donde aparecen, como se ve claramente que es una distribución marítima, ¿no? Esto es cerámica iberopúnica, y esto es una cerámica, la que vimos, la sigilata roja que se veía antes, y lo cual se ve claramente que bien o están distribuidos en la costa o bien penetran hacia el interior por las vías fluviales. Es algo que viene por mar y que no viene, por ejemplo, por la meseta ni nada de eso, está relacionado con el comercio marítimo. Bueno, luego estaría el tema de cuáles son las exportaciones. Esas son las dos importantes. Las exportaciones, como decía, no las podemos rastrear aquí, habría que rastrearlas pues, en un entorno pues unas veces alejado, unas veces próximo, porque depende del ámbito que alcanzaran esas exportaciones, y habría que ir a buscarlas allí para localizar si es un producto efectivamente que procede del área galaica y que está fuera de él. Por lo tanto, eso es un trabajo que no podemos hacer desde Galicia. Entonces, la única posibilidad de juego que nos da la arqueología aquí es mirar qué es lo que se produce. ¿Y qué es lo que se produce? Primero, que no se produzca para el autoconsumo, porque evidentemente lo que se produce para el autoconsumo no se comercia, se consume directamente, o sea, el mismo señor que lo produce, lo consume. Que tiene cierta calidad, porque dependerá de la calidad que tenga para que sea competitivo en un mercado de fuera. Entonces, si no tiene cierta calidad, tampoco va a poder exportarse ese producto. Y luego, la cantidad, bueno, que es el mismo argumento que dije antes, la cantidad de exporta, es decir, que haya un excedente productivo para poderlo exportar. El noroeste siempre atrajo a la gente de fuera, principalmente por los recursos minerales. Es decir, fenicios, desde la antigüedad, toda esta gente tal, vienen buscando los recursos minerales que tiene el noroeste, que además son muy importantes en la antigüedad, sobre todo oro, ¿no? Pero esto que tiene importancia en un primer momento, porque claro, este oro pues, lo comercializan directamente pues, las poblaciones indígenas que lo explotan y lo intercambian con la gente que viene de fuera. Esto en época ya un poco avanzada, en época, pues, por ejemplo, en época romana,
que ya hay un Estado, ya hay una administración que controla todas las producciones, esto deja de tener importancia en el circuito comercial. ¿Y por qué? Porque el Estado romano, por medio de representantes, pues una serie de delegados que tienen, los procuradores específicos, procuradores a escala, van a controlar la producción de las minas. Y por lo tanto, esa producción la va a distribuir el Estado directamente y no va a entrar en circuitos comerciales. Es decir, no se intercambia nada, pues el fisco se adueña directamente de ese producto y no entra en circuitos comerciales. Por lo tanto, no nos interesa como elemento de intercambio. Sí es cierto que en un principio sí hay un intercambio, restringido siempre, porque lógicamente, sobre todo en el caso del oro, por eso ponía la pieza esta de aquí, evidentemente el oro se está usando más que nada para hacer pues eso, joyería que llega a alcanzar el refinamiento, que llega a demostrar también las influencias y los contactos que hay con el sur, porque es una joyería que tiene muchas influencias de determinadas técnicas, la filigrana y el granulado, que tiene mucho que ver con la orfebrería del sur, pero que digo no se comercializa por eso, porque está en un ámbito reducido y lo que sirve es para resaltar el prestigio de esos príncipes o de esos principales, si queréis, de la sociedad del momento y no sigue tampoco los canales comerciales. Pero aparte de lo que es la orfebrería, la metalurgia sí alcanza un desarrollo importante en el noroeste. También hay unos recursos muy importantes de estaño y consecuencia de esto va a haber una serie de intercambios con otros puntos y la producción y la metalurgia, sobre todo del bronce, va a tener mucha importancia, en el sentido que todos estos castriños que hay en todas las parroquias hay por lo menos una representación y bueno, que son muy elevados en el conjunto del noroeste. Digo, casi todos los castriños en que se hizo una excavación aparecen huellas de metalurgia. Es decir, en casi todos los poblados, por pequeñitos que sean, había su pequeño artífice, su pequeño artesano metalúrgico que era capaz de hacer por lo menos las cosas más indispensables, ¿no? Esto, por supuesto, no entra tampoco, no se comercializaba. Este señor que produce en pequeñas cantidades y posiblemente a ratos libres, es decir, no es un obrero especializado, sino que es un señor que participa en la producción de alimentos, es decir, va al campo, participa en la producción agrícola o participa en la explotación ganadera o participa en la caza o lo que sea. Y en sus ratos libres, o bien en periodos en que no puede, en que hay que hacer un descanso del terreno o lo que sea, en periodos que tiene libres, se dedica a hacer metalurgia y hace, digamos, esos elementos indispensables. Bueno, esto en época romana también, pues hay, con toda esa reorganización que hay, parece que hay determinados individuos que alcanzan un grado alto de especialización y se dedican a producir en mayores cantidades determinados elementos, sobre todo pequeños elementos, ¿no? Como los que se ven aquí, elementos de tipo ornamental, que son figuras y de varios tipos, o sea, unas serían comparables, figuras de resorte de este lado, comparables un poco a lo que serían los imperdibles y los broches actuales, y las que están al otro lado, las figuras omega, son parecidas un poco a lo que serían las hebillas actuales, ¿no? Pues son objetos de este tipo, pequeños objetos que no requieren tener un crisol enorme de fundición y tener un alto horno allí para estar tal, sino que con un local pequeñito y con una tecnología universal por casa se pueden hacer. Bueno, estas piezas parece ser que sí pueden exportarse, desde luego entran en circuitos de carácter regional, es decir, un señor comercializa en su comarca inmediata o un poco más amplio sus productos, e incluso en algún caso a una distancia bastante mayor, porque llegan a aparecer al sur del Duero, o sea que sí se recorren ciertas distancias de productos. ¿Y por qué? Porque tienen un grado, precisamente por toda esa experiencia que hay atrás, tienen un grado de perfección técnica e incluso de calidad estética bastante grande, y entonces resultan competitivos y por eso los colocan fuera, ¿no? Otra producción importante es la producción alfarera. También en un principio es una producción también tratada por casa. Vemos que el señor alfarero también participaba en la producción de alimentos, y en los ratos libres que tenía se dedicaba a reponer una vajilla que le rompía a los del pueblo, parece. O sea, poco menos, porque vemos que lo que aparecen son hornos muy pequeños, hornos portátiles que dan para cocer 2 o 3 cacharros. Es decir, ese señor no le importaba la productividad, o sea, si fuera un gran productor, pues pensar que tendría que cocer pues, con un número determinado de cacharros para que le resultara rentable cargar el horno, calentarlo y tenerlo tal. No, a este señor le da igual cocer una sola pieza, no tiene un criterio de rentabilidad, y le da igual, porque no es cuestión de rentabilidad. Lo único que tiene que reponer es el cacharro que le rompió a fulanito y que necesita otro para poner el cocido. Y hace ese cacharro, aunque se tire 15 días haciéndolo, y lo cueza él solo después de estar trabajando tal, cuando podría cocer conjuntamente otros más. Cuece ese solo y se acabó. Es decir, estamos otra vez con el autoconsumo.
pero llegan a hacer productos que en este caso no son los que estamos viendo aquí, pero sí sirven para ilustrar un poco la evolución de la tecnología del horno y cómo se hacen las grandes cocciones, ¿no? Y esto es un horno precisamente de la cerámica roja que vimos antes, de la Sicilata, y esto no tiene nada que ver con el noroeste, esto aparece en el sur de la Galia. Y bueno, aquí tenemos un horno cargado hasta los topes de todo tipo de cacharros, bueno, un horno muy perfecto, en el cual ya el calor está canalizado por tubos para que no abunde los cacharros, está perfectamente aislado y permite pues, cocciones a lo mejor de 3.000 piezas, etc. Esta tecnología sí que llega aquí al noroeste y sí que se van a hacer en grandes cantidades, sobre todo cacharros que antes no se producían y sobre todo cacharros que hay que producir, que no vale con el tema del autoconsumo, de producir un cacharrito para fulanitos, no hay que producirlos en grandes cantidades. Y me refiero sobre todo, que es lo que aparece mucho en casi todas los yacimientos, incluso en leiras parecidas, siguen apareciendo lo que son las tejas romanas. Es decir, en época romana se pone de moda construir con cerámica. Antes se construía solo con piedra. Ahora se empieza a construir con cerámica, y no solo cerámica para hacer los tejados, que antes tampoco había tejados de teja, sino para construir muros, o sea, es decir, introducen el ladrillo y la teja. Y esas cosas no son cosas que se puedan cocer fácilmente, hay que cocerlas en grandes cantidades, por lo menos para hacer la casa o para construir el tejado que quieres cubrir, y eso implica una gran tecnología. Esa tecnología sí se introduce en el noroeste y sí existen cocciones en grandes cantidades. Por lo tanto, también son productos que luego se van a distribuir en un ámbito más o menos amplio, o sea que también se comercializan los productos alfareros. Luego otros productos que se pueden llegar a comercializar son productos relacionados con la alimentación, pero no productos primarios, es decir, pues, bueno, eso, el grano, la leche, o productos sin ningún tipo de transformación, sino productos alimenticios pero que necesitan una transformación. Este caso, por ejemplo, que vemos aquí, el caso de las salazones. Las salazones sí hay huella y testimonio de que se producen salazones, porque nos encontramos precisamente con piletas de este tipo. Bueno, esto es del sur, no es de Galicia. Aquí no aparecen nunca baterías tan numerosas como estas, es decir, aquí, pues bueno, a simple vista pues, se ven casi, vamos, más de una docena, 14 o 15 tanques de salazón. Esto aquí no se da, es decir, no hay nunca unas producciones tan grandes como hay en el sur. Tampoco, claro, por supuesto, tenemos un nivel en el sur, están exportando las salazones pues, a Roma y a los destacamentos militares de Ring, del Danubio. Aquí nunca se va a exportar en esas cantidades, pero sí también se exporta en un ámbito más reducido. Y aparecen piletas, estas sí es de aquí, esto es del Grove. Sí aparecen piletas, que son muy fáciles de caracterizar, porque están impermeabilizadas con esa especie de argamasa que tienen y tal, y además en el fondo no hay ninguna duda porque el fondo aparece cubierto de escamas y de espinas del peixe que se utilizó para salar. En este caso casi siempre son pescados azules, o sea, bien xarda o bien arenque, sardina, vamos, no recuerdo ahora qué otra especie está por ahí identificada, pero vamos, otro pescado azul. Mientras que en el sur, por ejemplo, pues bueno, sí también aparece la xarda o la caballa y aparece mucho más el atún, que aquí no aparece, ¿no? Incluso es posible que en algunos casos en Galicia se hayan usado para salar carne de mamíferos, o sea, no solamente pescado, ¿no? Esto aquí no lo tenemos documentado en Galicia, no encontramos ningún caso en los análisis que se han hecho, no encontramos testimonio de que se salara carne animal, pero por ejemplo sí tenemos un caso parecido de Galicia, que es la Bretaña francesa, en el cual también aparecen cacharros de estos tanques de salazón, y ahí sí que está documentado que junto con pescado también podían salar carne de mamíferos, aparecen los huesos. Bueno, esto es aquí cerca, el Cariño, se ve perfectamente en el corte del corte costero, se ve perfectamente cómo está la cama preparada con la base de piedras, luego la capa de argamasa, que hoy se deterioró y queda solamente un cascajo de cuarzo, y los tanques, perfectamente divididos, todos los tanques de salazón que forman parte de esa factoría. Son por tanto factorías pequeñas, en este caso, pues bueno, se ven eso, cinco tanques, se distinguen con claridad, 6 tanques, que está último, que está sin relleno, también eso, 6 tanques. O sea, con lo cual quiere decir que, bueno, no es del tamaño de la Mercur, es decir, no va a exportar sus salazones a Roma, pero tampoco se lo va a comer solamente un individuo o una familia lo que se está produciendo ahí. O sea que algo se comercializa, eso no cabe duda. Luego, juntamente con
Con las salazones, otro producto alimentario, por llamado de alguna manera, es el vino. Y del vino sí que también aparecen testimonios de que se produjo. O sea, así como se importó en tan gran cantidad al principio y luego desapareció, además de la explicación. Porque claro, al principio nos encontramos con que se importan un montón de ánforas, aparecen de que se importa vino bético, además de mala calidad, decía. Y desaparece de repente. Esto desaparece en cuestión de 10-20 años, desaparecen estas importaciones masivas. Y sin embargo vemos que esos hábitos de mesa que decíamos se mantienen, es decir, siguen apareciendo jarras, siguen apareciendo copas, formando parte de la juarda de las casas. Entonces quiere decir que ese vino se sigue consumiendo. La respuesta está en que, claro, no se importa, pero sí ya se está produciendo. Y sí aparecen testimonios, sobre todo de lagares, que en muchos casos pues, los especialistas se pelean por decir si es que estos lagares son en realidad de vino, son de aceite, porque prácticamente las diferencias técnicas a un nivel ambiental, digamos, no son diferenciables, son de vino de aceite, en lo que respecta al proceso mismo de la prensa, ¿no? Pero bueno, viendo luego que las condiciones climáticas del noroeste, que aquí pues, la vid del olivo no se da demasiado bien, viendo que no hay unos hábitos de consumo de aceite como hay en otros sitios, pues me sentí, por ejemplo, lámparas de iluminación, las llamadas lucernas, que en otros sitios aparecen en mucha cantidad, aquí no aparecen, que sería un índice de consumo de aceite, no aparecen. No aparecen, por ejemplo, pues, demasiados elementos de perfumes y tal, para los cuales también se usaba normalmente una base de aceite. Entonces, bueno, no se ven indicios de consumo de aceite. Eso unido al tipo de clima que hay aquí, pues induce, y luego teniendo además el problema ese del vino, que vemos de que siguen las importaciones que desaparecen y sin embargo el consumo se mantiene, es mucho más lógico pensar que en la mayoría de los casos, claro, no poner la mano en el fuego, en la mayoría de los casos, los restos de presas que aparecen corresponderían al vino y no al aceite. Bueno, y luego un poco ya vimos qué cosas se podían exportar, qué cosas se podían importar, un poco cuáles son las rutas. Las rutas, más que nada, aquí lo mayor importancia va a tener siempre el tráfico marítimo sobre el terrestre. Esto, teniendo en cuenta, bueno, esto es una cosa común en toda la antigüedad, que bueno, que siempre el comercio tiene preferencia por las rutas marítimas. Esto lo explica, bueno, la baratura del transporte, es mucho más barato transportar grandes cantidades en un barco que transportarlo con una reata de mulas o vamos, por medio de carros. Y luego también, bueno, desde la antigüedad viene que son mucho más seguras normalmente las vías marítimas que las vías terrestres. Hay que pensar que en la antigüedad, incluso mismo en aquellas zonas donde el Estado romano estaba asentado, los caminos son inseguros. Son inseguros porque, bueno, no hay digamos, un control o una policía que garantice la seguridad de esos caminos. Es siempre que vas a encontrar, vas a por un territorio y puedes encontrar pues, cierta hostilidad o puedes encontrarte con individuos descontrolados lo que sea que te desposean de lo que llevas. Entonces siempre hay una preferencia por las rutas marítimas. Bueno, aparte, bueno, hay documentos de la antigüedad en los cuales se comparan los gastos de transporte por vía terrestre y marítima, incluso en recorridos que son claramente más largos por vía marítima que terrestre. Pues, por ejemplo, para llevar mercancías de Roma a las Islas Británicas, que teóricamente es mucho más corto meterse por el Valle del Ródano, Rin, y llegar a las Islas Británicas, y además con apoyo ahí, en este caso además con apoyo fluvial, que siempre abarca muchísimo los costes, es muchísimo más caro que dar toda la vuelta por el estrecho y pasar por Finisterre y llevarlo por barco a las Islas Británicas. Eso da una idea, incluso que en diferencias de tiempo y de distancia enormes sigue siendo más barato siempre el transporte marítimo que el transporte terrestre. Bueno, las rutas marítimas, por primero tendríamos que ver qué tipo de medios, pues trató un poco de ver qué tipo de medios, o si se podía rastrear qué tipo de medios se estaban usando en aquel momento, es decir, qué tecnología tenían para poder usar estas rutas. No tenemos nada más que, bueno, representaciones iconográficas, la que vimos al principio está descartada, es un mosaico de Ostia, por lo tanto hace referencia a una realidad del Mediterráneo, no de aquí. Teníamos que ver un poco las representaciones que teníamos de barcos de la antigüedad, porque no encontramos ningún resto no encontramos ningún barco hundido en el cual podamos ver qué tipo de barcos usaban. Entonces, bueno, tenemos que ir un poco a eso, a las representaciones que hay. Por un lado, hay las representaciones que, bueno, que aparecen en esculturas y tal, que no valen tampoco de ejemplo, porque esos son modelos iconográficos, es decir, el señor que hizo la lápida, pintó o esculpió aquel barco, pero en su vida vio un barco, o sea, simplemente lo que vio es que se hacían lápidas en otros sitios con barquitos como ese y era un barquito. O sea, quiere decir
puede ser que no haya visto un barco en su vida. Nos interesan mucho más representaciones de este tipo, que son representaciones muy sencillas, pero son espontáneas, hechas por alguien que vio un barco, y siempre van a coincidir en el mismo tipo de barco. Y ahí, bueno, podríamos distinguir en la antigüedad, por eso puse este barco aquí, dos tipos de barcos básicamente. Son los barcos de guerra, que son barcos asimétricos, como este que vemos aquí, pues, tipo la Trirremes, el más conocido, pues está ahí, que son barcos asimétricos, es decir, tienen proa y popa completamente desiguales. Son generalmente pues, más bien alargados, tienen muy poca manga, la relación manga-eslora es muy acusada, en el sentido de que es mucho más larga la eslora. Y luego otro tipo de barco, que es, digamos, el barco comerciante o mercante por excelencia, que es un barco simétrico, como este que veis, es decir, tienen roda y codaste semejantes y son muy panzudos, tienen una relación manga-eslora muy pequeña, en el sentido de que, bueno, que suele ser 3:1, un poco más, incluso en algunos casos es menor, o sea, suele ser incluso hasta 2 y pico 1, o sea, auténticas bañeras. De ahí que el nombre que les daban en la antigüedad aparecen muchas veces llamados naves rotundae, en el sentido de que, bueno, que eran eso, pues, verdaderas bañeras. Y las representaciones que encontramos que siempre pues, reflejan este tipo de barco mercante. Esta, por ejemplo, que vemos abajo, está grabado en un cacharro, esta de aquí, está grabado en un cacharro que apareció en el fondo del río Ulla, que es muy significativo porque es un sitio de actividad marítima muy importante, la actividad es un puerto muy importante. Entonces, bueno, refleja un poco cómo pudo ser un individuo que realmente estaba allí, que veía los barcos, que con una piedra o lo que fuera trazó rápidamente ese grabado en el cacharro y que refleja perfectamente ese tipo de embarcación. Bueno, aparte no tiene nada de raro porque es la embarcación más general que hay en la antigüedad, es decir, varían los tonelajes y varían los tamaños, pero es el tipo de embarcación más común que hay, que se usó no solo los romanos, sino antes los fenicios, y de hecho el nombre romano deriva del nombre fenicio o del nombre griego que le daban a los barcos fenicios, que son los gaulos, o gauli, le llaman los romanos, pero bueno, es este mismo tipo de barco siempre, panzudo y tal, que se lo fueron pasando, digamos, de uno a otro y tecnológicamente no avanzó nada en 1000 años. Desde el siglo V a.C. hasta V después de Cristo, este barco prácticamente no sufrió ninguna evolución, y tanto en un aspecto general como en pequeños detalles constructivos, que bueno, son muy característicos, además porque permite con un trocito pequeño identificarlos, en el sentido de que, bueno, de que van solapadas las maderas y metidas por medio de remaches unas con otras, etc. Una serie de elementos constructivos que, bueno, se ven allí, esos detalles, que son muy fáciles de identificar y que, bueno, que no ofrecen ningún lado. Por tanto, aunque no tenemos ningún resto de navíos, es fácil pensar que los navíos que traen ese comercio marítimo al noroeste son navíos de este tipo, de mayor o menor cabotaje, según, digo, tonelaje, según el tipo de navegación que estén haciendo. El otro elemento técnico con el que jugamos, por supuesto, bueno, hay un elemento que es inamovible, que es el medio, es decir, y eso lo veremos ahora hablar de los puertos y tal. El medio no varió prácticamente desde la antigüedad hasta ahora, es decir, los sitios donde hay buenos puertos de abrigo los sigue viendo ahora, en general, donde hay buenos fondeaderos los sigue viendo ahora, y donde hay puntos difíciles para la navegación los sigue viendo ahora, más o menos sin ningún cambio. El tema está en que, bueno, qué conocimiento tenían de la costa los antiguos, es decir, tenían cartas marinas, efectivamente no las tenían, pero sí las tenían, es decir, no las tenían por escrito, ni las tenían puestas en papeles, pero sí las transmitían oralmente, es decir, los marineros que tenían experiencia le contaban a los otros marineros todas esas peculiaridades, es decir, les hacían un derrotero de la costa en la cual solían navegar. Y este derrotero se transmitía de boca a oreja. Y eso lo sabemos porque los datos que tenemos ya, que son de geógrafos de la antigüedad, que escriben sus geografías, cuando las escriben vemos que siempre dan una visión, sobre todo de los sitios que menos conocen, dan una visión costera. Es el caso del noroeste. Aquí tenemos estos señores, eso que se ve ahí es una representación gráfica de lo que dicen estos señores por escrito. Por supuesto, estos mapas no los hicieron Estrabón, Mela ni Plinio. Los hice yo, pero los hice en base a lo que dicen estos señores, a los datos que dan ellos, es decir, sin inventarte nada, simplemente leyendo lo que dicen, lo vas tratando de pasar a papel. Y te encuentras con que estos señores están separados más o menos 2 generaciones, uno de otro. ¿Cómo va apareciendo un noroeste cada vez más completo? Cada vez aparecen más datos de la costa, o sea, hay un conocimiento cada vez mayor, es decir, cada vez se está navegando más por ahí.
Pero, aparte de eso, vemos que la visión es totalmente costera, hasta el punto de que en la costa aparecen muchos más datos que en el interior, y es más, los datos que aparecen en el interior aparecen muchas veces, están con interrogaciones en este caso, porque están situados imprecisamente, es decir, no son capaces de situar. Saben que existen un pueblo que se llama los Lemavi y otro que se llama los Vivali, pero no saben exactamente dónde están, no los pueden situar porque no tienen un conocimiento de las tierras de interior, simplemente conocen la costa. Y esto del conocimiento costero, digo, esto es lo que es realmente importante, y ahí, bueno, hay muchas, las leyendas estas que se cuentan de los fenicios que conocían la ruta del Atlántico, y una vez aquel navegante fenicio lo fueron siguiendo a los romanos para descubrir de dónde traía el metal que iba a buscar. Entonces el navegante fenicio, para evitar que los romanos vieran como el sitio donde iba, dirigió a propósito su nave contra los escollos para que el otro se estrellara. Exactamente él lo que estaba viendo era un robo de datos, o sea, en realidad lo que iba buscando ese comerciante romano, que iba persiguiendo al otro cuando se estrelló, lo que iba persiguiendo era eso, conseguir esos datos de nave. Esos datos son muy importantes, es decir, no basta con saber que, bueno, que aquí desemboca un río, que allí hay una ría o que aquí hay un punto de abrigo. Hay que saber si aquí me van a recibir bien, si necesito agua, o si aquí me van a recibir bien, si necesito reparar el navío, necesito puertas o necesito lo que sea. Ese conocimiento de esos puntos donde iba a ser bien recibido, donde había, digamos, donde podía haber peligros de hostilidades, donde total. Ese conocimiento era realmente lo que constituía el conocimiento de los navegantes en la antigüedad, ¿no? Bueno, esto ya se ve, esto es otro mapa de Galicia ya mucho más completo, en un momento en que, bueno, el imperio ya está sentado y existe, por ejemplo, una red viaria terrestre, es decir, ahí ya se conoce perfectamente el interior, hasta el punto de que pueden colocar un eje de coordenadas, longitud y latitud, y situar por grados una serie de puntos en el interior de Galicia. Es decir, aquí ha cambiado mucho la situación, ya no es un conocimiento solamente costero. Y esta es una visión de Galicia que puede parecernos decir, caray, vaya mapa más deformado, pero bueno, realmente es que no varió para nada hasta el siglo XVI, y de hecho, si nos fijamos ahora sobre todo en la esquina de arriba, en la cual se ve la representación de, digamos, de la zona que serían las rías del Golfo Ártaro, Coruña, Ferrol, Betamos, que aparecen representados por una sola muy profunda, parece muy deforme, pero vemos un mapa del siglo XVI y prácticamente tiene muy pocas variaciones, es decir, han pasado 1400 años desde aquel mapa que vimos antes hasta ahora, y las variaciones son mínimas, o sea, por tanto, no se puede despreciar el conocimiento o la exactitud de los conocimientos de los señores de aquel momento. Bueno, y luego un poco los tipos de navegación que había ya. Los tipos de navegación había principalmente, podíamos primero en un principio pensamos en determinar dos nada más, lo que sería el cabotaje y la navegación de altura. Los cabotajes que van tocando puertos sin pasar noche nunca en el mar, y navegación de altura, pues es que sí, se adentra en el mar y se va a un punto alejado, etc. Al final determinamos tres, porque sí pueden, además, por medio de los puertos de apoyo que se detectaron y los puertos de arriba y todo eso, sí se pueden determinar tres tipos de navegación distinta. Una es una navegación, por supuesto la de altura, es la de altura, es decir, es la que se adentra al mar adentro y va a ese punto determinado, que no va a ser una navegación demasiado relacionada con el comercio, es una navegación relacionada con cuestiones del Estado, de la administración, que se interesa llegar a puntos concretos, como los destacamentos militares o lo que sea. Y luego, dos navegaciones de cabotaje, una que llamamos pequeño cabotaje y otra que llamamos gran cabotaje. Es decir, el pequeño cabotaje es un poco un buhero del mar, es un señor que no tiene una ruta definida, o sea, no trabaja un punto definido, perdón, trabaja una ruta. Es decir, dice, voy a ir a vender las ánforas de vino que veíamos antes en las Rías Bajas, y coge y se va recorriendo las Rías Bajas, durmiendo donde le cuadra, y va vendiendo en cada uno de los puntitos o de las poblaciones indígenas que va tocando. Eso es un pequeño cabotaje. Y luego gran cabotaje, que es un señor que no tiene medios para hacer una navegación de altura, pero sí va a un punto concreto y dice, bueno, voy a ir a vender a la desembocadura de Lulla, pero sale de Gades y va haciendo una navegación en la cual cada noche tiene que buscarse un puerto de apoyo o un puerto de abrigo, más bien en este caso un puerto de apoyo, en el cual recala, se aprovisiona sobre todo pues, la aguada más que nada, que es lo que se hacía más con más frecuencia y tal, entre pequeñas reparaciones y tal, y sigue navegando porque va a un punto concreto, va a vender a la desembocadura del río Ulla su cargamento, pero
va haciendo igual cabotaje, lo que pasa es que procura que cada cabotaje hacer la mayor distancia que tal, sin detenerse en los sitios en que va parando, como ocurre con el pequeño cabotaje, digamos, se hace un comercio muy pormenorizado. Bueno, ahí, vamos a ver antes. Esto un poco sirve un poco también para ver que las rutas dependen un poco de cómo se va integrando el espacio marítimo atlántico en este comercio. Yo en un principio decía el comercio no más que será en el Mediterráneo. En los siglos 7-4, 7-5, esta área, que es lo que se llama el área del estrecho, o lo que llamamos entonces el espacio marítimo gaetano, ya está integrado perfectamente, ¿no? Luego, entre el siglo IV y el siglo, sobre todo el siglo II, o finales del II, principios del I a.C., se integra este espacio, el espacio lusitano. Luego se va a integrar el número 4, porque se conquista antes la Galia y se queda integrado, y hay unas toques como Britania, se integra el 4, que sería el espacio británico. Y por último, el último en integrarse es el número 3, que es el espacio cantábrico. Eso se integra muy tarde, se integra en el siglo I, casi después de Cristo, con el cambio de era, cuando se conquista precisamente toda la parte norte de España. Entonces, cuando se completa todo ese circuito, se conquistan esos 4 ámbitos, existen ya unas dinámicas propias mucho más tal, y ahí sí que aparece navegación de altura y todo esto. Y digamos, esta parte del Atlántico se convierte un poco, ya no es un mare nostrum como el Mediterráneo, pero es un pequeño mare nostrum, un espacio casi muy parecido al mare nostrum, en el cual pues sí hay un control y un conocimiento exacto ya de todas las cosas. No es el mar tenebroso que había en un principio, cuando todos esos espacios no estaban dominados. Bueno, luego este comercio marítimo se completa con una red fluvial. En un principio no hay rutas terrestres, entonces cuando tienen que llegar al interior van a llegar siempre con ruta fluvial. Una porque en muchos casos pueden penetrar en los mismos barcos, otra pues porque hacen un traslado a barcos más pequeños, pero bueno, sigue siendo un transporte barato y sobre todo es el único que hay, o sea, en el sentido de que al no haber rutas terrestres practicables, pues bueno, penetran por las vías fluviales. Y eso, más o menos, pues marca un poco, esas sombras que se ven, marca un poco el ámbito de esos productos que llegan por mar, cómo penetran el ámbito que cogen en cada uno de los valles, ¿no? Pues eso, coger los cacharros que llegan por mar y ponerlos en el mapa, puntear y vemos que corresponden exactamente a esos espacios. Y como, en principio, por ejemplo, aquí va a aparecer una red terrestre mucho más rápido que en el norte y entonces van a dejar de utilizarse los ríos, se van a utilizar esas vías terrestres. Sin embargo, por ejemplo, en el Cantábrico, en los valles de Navia y de Leo, que no existe una red terrestre consolidada, van a seguir utilizando. O sea, son siempre una alternativa a la existencia de las rutas terrestres. Bueno, aquí no se ve nada, esto es una calzada romana. Las rutas terrestres, que ya sería lo que nos quedaría al final por ver. Bueno, existen primero, podríamos decir, unos grandes ejes terrestres de suministro al norte o al noroeste, que uno vendría del sur directamente, es un poco lo que se llama la ruta de la Plata, o hoy se le conoce con ese nombre, o sea, es una ruta que viene de sur a norte y que va a tener mucha importancia en un principio, pero luego por una serie de motivos administrativos, es decir, el noroeste no va a quedar integrado con el sur, sino que va a quedar integrado con otra provincia, con su capital en Tarragona. Y entonces, bueno, esa ruta del sur desaparece y entonces aparece otro gran eje de acceso por tierra que va a ser un poco lo que podríamos llamar el protocamino de Santiago, es decir, es una ruta que sigue el Valle del Duero y luego se encamina, coge la cabecera del Valle del Ebro y ya en aquel momento se desvía primero a Casa Augusta, o sea, a Zaragoza y luego a Tarraco, que es la capital, y bueno, más o menos son esos dos los grandes ejes. Pero para completar las vías en concreto, o sea, sobre todo las vías en el interior, es bastante peliagudo ahora, es una cosa que está en estudio y bueno, algunas están muy definidas porque están muy claras, pero otras no están nada fáciles. Aquí se trataba de ver, no se ve muy bien, se trataba de ver lo que es la típica vía romana, una vía pues empedrada, con tal, no da igual, sí te lo voy a resaltar ahora. No, es lo mismo. Quiero decir que bueno, esto no es lo normal, o sea, las vías romanas no son como nos dan a entender, como aparecen los tramos bonitos de la vía Apia, sino que las vías romanas muchas veces ni estaban empedradas, ni tenían grandes dimensiones, era un camino terreno bien preparado, con una cama bien preparada, de cascajo más que nada, y eso con el tiempo, con las transformaciones y con el uso, si en unos casos se cubrieron y se sedimentaron,
y en otras pues pasan las carreteras actuales por encima de ellos y son imposibles de detectar. Otro elemento para saber por dónde pasan las vías en el interior serían los puentes. En Galicia, puentes romanos se llama cualquier puente que tenga cierta antigüedad y tenga una traza un poco rara, que es un poco rara, un poco antigua. Y ciertamente hay muchos que son, podríamos llamarle de tecnología popular, como este que se ve aquí, que este es del Ayuntamiento de Opino, que es imposible decir si son de época romana. No se puede poner la mano en el fuego a decir que no es de época romana. Es, por ejemplo, pues bueno, de rampa plana, con dos arcos y tal. Podría ser de época romana, pero podría no ser de época romana. O sea, no hay ninguna garantía de que ese puente sea de época romana. Luego, otros puentes que pudieron tener base romana fueron muy remontados en época medieval o épocas posteriores, de tal manera que es imposible hoy en día, no sé, que aparezcan pues, piedras trabajadas de una determinada madera, finalmente con almohadillados, o bien con huellas de la grúa típica con los fauces que usaban en época romana. A no ser que aparezcan elementos así, es imposible saber si efectivamente conserva huellas o tuvo en época romana una traza, existió como puente. Entonces, son muy poquitos los puentes que nos ayudan hoy en día a decir, bueno, por aquí pasaba una vía romana. Y más que nada es al revés. La certeza de que pasa una vía romana nos ayuda a determinar que el puente fue romano y no al revés, es decir, que el puente romano determina que aquí pasa una vía. Es decir, así como el 95% de los puentes romanos que existen en Galicia no son romanos o no hay garantía en absoluto de que sean romanos. Y luego hay que tener en cuenta que, bueno, en la época romana un puente de piedra costaba bastante hacerlo. En Galicia, en el oeste, no había importantes comunidades, es decir, no había, por ejemplo, municipios, no había en el resto de la península fuertes que tuvieran medios económicos para poder construir esos puentes. Entonces, lo más probable es que no se construyeran puentes, que era una obra costosa. En la mayoría de los casos buscaban vados, podía pasar el río, pues bien por un vado natural o bien un vado ligeramente transformado por medio de lo que se llaman tonteras o por medio de pasos o lo que sea. O bien, en caso de ríos de gran calado, esto sí aparece constatado y documentado en algunos casos, por ejemplo en el Miño, sí hay unas zonas que son zonas de paso tradicional en las cuales pues, está un barquero que se dedica a pasar de un lado a otro mercancías y personas. El único elemento fiable para determinar el paso de una vía son estos tipotes así cilíndricos, unas veces escritos, otras veces sin inscribir, que son los miliarios. Los miliarios son piedras kilométricas, hitos kilométricos, en los cuales pues, a veces aparece la inscripción del emperador que construyó aquella parte de la vía y sobre todo lo suelen poner en la distancia en pasos a la siguiente estación del recorrido que hace la vía, ¿no? o de la estación principal del recorrido que hace la vía. Otros casos no, aparece el nombre del emperador, incluso a veces pues, tienen un fin, sobre todo en época tardía, lo que tienen es un fin propagandístico, es decir, lo aprovecha el emperador de turno para hacer propaganda de que él es el emperador fulanito y tiene no sé cuántos títulos, no pone ni distancias ni nada. Bueno, de todas maneras, tengan la finalidad que tengan, estos miliarios son los únicos que, en el caso de estar in situ, certifican el paso de una vía romana. Entonces, bueno, afortunadamente en Galicia tenemos la mayor concentración de miliarios de todo el mundo romano, es decir, ni en la vía Apia ni en ningún sitio hay tantos miliarios como tenemos en Galicia. En el momento en que se hizo ese trabajo teníamos localizados 350, es decir, pues, no sé, pero por ejemplo en todas las islas británicas hay 70 nada más. En la Galia no sé cuánto sabrá, pero en Francia no llegan tampoco a esta cantidad. O sea, es una concentración exagerada. ¿A qué se debe? Se tienen muchas explicaciones de por qué había más miliarios que en otros sitios. Probablemente porque Galicia, con lo accidentado del terreno que es, lo compartimentada que está la población, es decir, no hay esas grandes concentraciones humanas, y con pequeños tal, la red viaria tenga mucha importancia. Entonces es porque quizás ese sea el motivo de que, bueno, a falta de tener grandes ciudades donde las autoridades puedan hacer propaganda por medio de edificios públicos y grandes construcciones, donde van a hacer la propaganda va a ser en la red viaria, que es realmente, digamos, la realidad territorial más clara de esta área, ¿no? Y bueno, la localización, como se representa aquí en el mapa, de todos estos miliarios, ayudada luego por una serie de fuentes escritas que, resumiéndolas a un esquema, vienen a decir esto, es decir, que hay estas vías, superponiendo estos datos que son las fuentes escritas y los miliarios que aparecen, ayudan a reconstruir bastante bien la red viaria del noroeste, que es más o menos lo que se ve aquí, ¿no?
Es decir, existe una red radial prácticamente en torno a las dos ciudades más importantes, a dos capitales del convento. Una Braga abajo y otra Lugo. Sobre todo Braga, que es la que tiene más importancia desde el punto de vista económico, es la que tiene una red más tupida y más completa. Y luego Lugo arriba, que bueno, tiene una red más difícil de precisar, sobre todo porque hay menos miliarios. Y bueno, y en realidad es una entidad de población menos importante. Esto bueno, ayuda bastante, por supuesto, a entender la distribución de todos los productos y del comercio del interior, y de hecho casi todos los núcleos, los enclaves viarios van a servir para hacer transacciones comerciales en ellos. Y bueno, creo que me podía alargar algo más, pero no nos vamos a alargar mucho más. Podríamos entrar en más detalle ahora en ver los centros comerciales y eso, un poco cuáles son los comerciantes y tal, pero creo que no puede comentarse, más o menos también se dio a entender a lo largo de la exposición anterior. Y únicamente me gustaría decir así a modo de conclusión que bueno, que en resumen lo que se ve es que el noroeste, a pesar de ser un área muy alejada y eso, y no ser parte de ese mundo dinámico del Mediterráneo, que tiene su desarrollo, que tiene un desarrollo lógicamente más tardío que otras regiones del Imperio Romano, y que sí, el comercio tiene un peso específico importante y sobre todo ayuda a transformar una serie de costumbres y una serie de circuitos, sobre todo, pues por ejemplo, contribuye un poco, Galicia, digamos, esta época romana está un poco orientada, un poco situada como área marginal del Mediterráneo. Después de época romana creo que va a quedar netamente constituida ya como un área atlántica, eminentemente atlántica. También se podría decir un poco que, bueno, que la introducción, por ejemplo, de la economía monetaria data de aquel momento, luego lógicamente se va a perder, pero en aquel momento hay realmente una introducción de la economía monetaria, siempre, claro, dentro de los márgenes de lo que es una economía monetaria en la antigüedad, es decir, a nivel particular y a nivel individual siempre se va a seguir utilizando el bloque, pero sí hay un momento en que en realidad sí hay una circulación de moneda y un suministro de moneda, que lógicamente pues, va a venir impuesto primero por el ejército y por los pagos del fisco y todo eso, pero que va a arraigar a la población y sí aparece una cantidad de moneda importante. Y no sé qué más cabría decir. Bueno, sí, todo esto contribuye a hacer que en época tardía, cuando el Mediterráneo se viene abajo, bueno, por las invasiones, por la crisis del mundo urbano y mediterráneo en general, Galicia, por el contrario, fue hasta ese momento un área pues eso, marginal, un área limítrofe del Imperio Romano, va a coger un auge específico, en el sentido de que bueno, no solo se va a constituir políticamente una provincia, que antes era parte de una provincia, va a existir una propia provincia Galicia, sino que bueno, una serie de élites que van a tener relieve mundial, en el caso, por ejemplo, pues de Orosio, el caso de Idacio, el caso de la monja Egeria, que son realmente personajes que culturalmente en el siglo V tienen un peso específico en todo el mundo, personajes que van a viajar a Oriente. Y bueno, y realmente cuando se instalan bueno, ya suevos y visigodos y todo eso, Galicia va a ser uno de los puntales que va a ayudar a mantener, digamos, un poco toda la herencia y el legado del mundo romano, más incluso que otras áreas hasta aquel momento más romanizadas. No sé, a lo mejor se queda algo en el tintero. Bueno, no hablé nada tampoco del tema de periodizaciones, pero me parece un poco así aburrido hablar de fechas exactas. Basta recordar que bueno, que el gran boom del comercio es eso en torno al cambio de era y que bueno, no sé qué más. Yo creo que las cosas que queremos, más o menos, si nos queda pensar, yo creo que lo podemos solventar con un coloquio ahora. Y lo digo por acontar, porque si no me puedo alargar muchísimo. Yo soy como Carrerilla. Oye, ¿qué representa Noville en todo esto que has comentado? O sea, No salió en la foto. No salió. Estaba ahí. Hombre, Noville... Bueno, Noville quizá comenta dónde está por aquí, ¿no? Sí, Noville no sé si lo conocéis. Noville lo excavamos hace... bueno, ya 3 años, creo, ¿no? 3 o 4 años. Excavaron 2 años allí. Y Noville es una villa romana, tardía, de los
siglos IV a VI. Una villa muy importante en el sentido de que, bueno, que tampoco tiene nada que envidiarle a las villas del Mediterráneo. Bueno, a muchas, por supuesto, está muy lejos. Es una villa de planta cuadrangular muy grande, de un gran patio central, con sus habitaciones absidadas. Y, bueno, muestra un poco más, está en un momento ya, por ejemplo, en ese momento en que digo yo que se mantiene Galicia como baluarte de la cultura clásica. Es decir, Noville vive, decíamos, entre el siglo VI y el siglo IV y el siglo VI, es decir, coge un momento en que se desmorona todo el imperio. Y en Noville, sin embargo, se siguen manteniendo esas formas y se sigue pues bueno, con esa, no solo la estructura de la edificación, que es una edificación pues, con todos los lujos, tiene sus salas calientes, sus hipocaustos, tiene su gran patio central porticado, no conserva lógicamente los mosaicos, pero sin duda los tuvo, tiene sus camas preparadas con mosaico, tiene esas habitaciones oxidadas, digo, bastante grandes, tiene una construcción en general muy buena y tiene elementos de lujo pues, importantes, tiene por ejemplo pues, cerámica importada del Mediterráneo oriental, tiene incluso por encima unas joyitas de oro que muestran pues, cierto nivel de los propietarios y todo eso. Y sigue un poco, pues eso, para ver como un momento en que ya, bueno, aquí andan los suevos y todo el imperio se vino abajo y tal, como hay ciertos señores, ciertos grandes propietarios que siguen manteniéndose como pues bueno, pues eso, como herederos, como garantes de todo ese legado clásico. Luego, con lo que respecta al comercio, pues bueno, destacar eso, bueno, que sí, que llegan a aparecer esos productos de Mediterráneo oriental que tienen cierta actividad marinera. No encontramos, por ejemplo, o aparecieron muy pocos restos de marisqueo y de pesca, algo apareció. Sin embargo, tiene un embarcadero, lo cual da idea de que, bueno, que como tenía ciertos contactos por vía marítima, si no con puntos alejados, o con puntos inmediatos. Noville está en la ría de Ferrol, en la margen sur de la ría de Ferrol, el ayuntamiento de Lugardos. Y es un emplazamiento muy común a todas otras villas que aparecen en Galicia y fuera de Galicia, es decir, es un fondo de una playita, la parte baja, digamos, las playitas en casi todas se sitúan lógicamente en vaguadas, entonces tiene su curso de agua por el medio, que se aprovechó lógicamente la villa para hacer todo el suministro de agua, y en esa parte baja, detrás de la playa, o sea, hoy tenemos la playa, detrás de la playa, toda esa parte baja es lo que ocupaba la villa de Noville. Sí, está deteriorado, pero se puede ver, o sea, pasa como con todas las cosas que se excavan y quedan al aire libre, pues se deterioran. Hasta 2000 años se aguantó bien, pero los últimos 3 o 4 son muy malos. ¿Y qué otra cosa cercana de ese estilo hay por aquí que se puede ver? Bueno, que se pueda ver, este excavado no hay nada, hay cosas sin excavar. Bueno, que se puedan ver no se ve mucho, sobre todo, bueno, no, la verdad es que no se pueden ver, sí. Quizá lo A más... simple vista no se ve, por ejemplo, al lado mismo de Noville hay otra villa, en Meá, hay otra villa, hay una villa que se excavó hace muchos años, pero pasa como con Noville, o sea, desde que se excavó se deterioró mucho, solo que Noville se excavó hace solo 3 años, y esta se excavó pues hace casi 40, que es la de Centroña. Entonces prácticamente no queda nada, o sea, de Centroña queda en el barranco un muro de la villa, no queda nada más. Y para eso es muy difícil de localizar porque está en el mismo barranco, a mitad de camino entre la parte de arriba y el suelo. Y luego yo creo que no hay, por aquí, por cercanía, no hay así. Bueno, excavado no hay nada, y sin excavar difícilmente visible. Bueno, lo que dijimos de cariño, que es una cosa que se ve desde la costa, eso sí, se ve el corte de lo que vimos ahí, exactamente, o sea, se ve el corte del costero del talud, se ven los tanques de Salazón, el talud costero. Pero el Castro de Mourón y el Castro de Louvre. Los castros, sí, estaba pensando, claro, en otro tipo de... Los castros, el que mejor se ve, yo creo, de los de por aquí, es el de Prismos, ahí arriba de Limobre, es uno de los que mejor se ve. Y luego uno que se ve muy bien, en el sentido de que además es muy pequeñito, es un arito perfecto, terrero, en la cumbre del monte, es el Castro de Salvo, que está arriba de Cabañas. Ese es otro que se ve bastante bien. De los castros que hay así de tal son los que mejor se ven, porque el de Mourón yo diría que mucha gente va hasta allí y no lo vería. Sobre todo lo que es el gran foso que tiene delante y todo eso, no se ve o se puede confundir, vamos, con una cosa natural. Y no sé, si otro costero que haya por ahí que se vea bien. ¿El de Louvre lo conoces? Sí,
Sí. Porque luego había otro también en También Ares. se ve muy mal. Se ve, por ejemplo, mejor, otros se ve muy bien, están en Cervás. Hay uno al lado del cementerio de Cervás que se ve muy bien, y otro en la costa, que se llama, una punta que se llama Santa Mariña, que también es otro castro costero que se ve muy bien. Y no sé, hay alguno más que hay por ahí. Indirectamente también, al ser una zona que queda un poco marginada de lo que era Roma, el emperador, como dices que a veces se ponía dando prestigio, ¿no? Quisiera dejar constancia pues, de que también aquello estaba bajo su autoridad, una propaganda indirecta. Eso por supuesto que influye muchísimo, pero no es determinante, porque entonces podríamos decir por qué en otros sitios que también hay un sustrato granítico tan bueno, mejor que el de aquí, y que también quedan alejados del imperio, y por tanto el emperador le interesaría tanto hacer propaganda como aquí, no lo tiene. Entonces estoy determinante, o sea, sí es importante, pero no es determinante. Yo decía lo del control territorial porque me parece lo más importante. O sea, aquí también se hacen las vías muy rápidas, se hacen muchas vías. O sea, el noroeste, para lo que es, tiene muchísimas vías, una red radial muy completa. Y se hace muy rápido, se hace en cuestión de, bueno, prácticamente las primeras vías se hacen a los 30 años de conquistado el noroeste, ya hay vías trazadas. Entonces, la única explicación es eso, es que al no haber grandes ciudades o grandes concentraciones, pensemos en la meseta, por ejemplo, bueno, hay grandes poblaciones, municipios, Serrano Nuevo, que bueno, de momento son ópida de indígenas, y los controlan. Basta controlar esos dos centros de ocupación, es decir, ponerles al fisco encima y a las unidades militares para controlarlos. Pero en un sitio donde la población está dispersa y no hay ninguno que pueda ejercer tal, la única manera de controlar el territorio es tener una red efectiva de carreteras, es decir, que te permita desplazarte de un lado a otro para poder controlar el territorio, si no el territorio es incontrolable. Entonces lo que hicieron dos grandes fundaciones, que fueron Lugo y Braga. Ahí tuvieron unos funcionarios con una serie de libertos y de personal subalterno que en cualquier momento se podía desplazar por esas vías a toda rapidez al punto que fuese necesario para poder ejercer un control. O sea que se hizo en función, digamos, estratégica, ¿no? Sí, en el territorio un control estratégico. Sí, digamos que es más que nada una cuestión territorial, ¿no? Una cuestión de control territorial más que nada. Hay esa alusión a la trilogía de Dios de cada uno, ¿no? Sí. Y los reales, hay indicios sobre esta trilogía de que Sí hay. Los cerebros no se introdujeron, ya estaban introducidos antes de la época romana. En época romana, desgraciadamente, no tenemos ningún estudio político, porque, bueno, dio la casualidad de que se excavaron en los yacimientos de época romana, obviamente tal, y los que se excavaron o bien están pendientes de estudio, o bien se excavaron hace muchos años y no había entonces tecnología adecuada para hacer esos análisis. Pero de castros sí tenemos muchos diagramas políticos y se hicieron muchos estudios de pólenes y de simientes también. Y tenemos claras una serie de cosas en lo que es la evolución de los cultivos. Y lo que se ve en los castros, que afortunadamente los castros no solo duran en época prerromana, sino que siguen siendo aldeas habitadas en época romana. Entonces lo que sí se ve es que los cereales se disparan, sobre todo determinados tipos de cereales, ¿no? Al revés, por ejemplo, que bajan los pólenes de foresta. Los pólenes de foresta que, pues, sobre todo al principio de la época de los castros, en las dataciones del siglo VII, VI, V, tienen mucha importancia, ¿no? O sea, tiene mucho peso específico. El polen de foresta baja, sobre todo en torno al cambio de era, en el siglo I antes, sí, baja bastante brutalmente y se dispara la cerealia. Y se dispara, evidentemente, por una serie de cambios que hay de cultivo, en los cuales influye no solo la introducción de nueva tecnología, de nuevas herramientas de hierro, que sí las constatamos arqueológicamente ya en los sitios romanos. Se ve, por ejemplo, claramente en la difusión, es un elemento además arqueológico característico, los molinos de mano circulares. Prácticamente cualquier yacimiento que se vaya a ver de esta época tiene un molino circular de mano pequeño, porque bueno, son moliendas domésticas, y entonces son molinos pequeñitos, pero hasta qué momento, hasta un momento tal, aparecían en pequeñas cantidades. Normalmente en la época prerromana aparece el molino de vaivén, es decir, que son una plana con un pedrolo arriba también pulido y que servían para moler, pero bueno, mucho más defectuoso. En la época romana aparece ya el molino circular y aparecen grandes cantidades, ¿no? Muchísimo.
Y esto coincide, digo, con los diagramas polémicos que disparan también el polen de cerealia. O sea que, por lo tanto, no se introduce en época romana, pero sí se dispara la producción. Y está tanto relacionado con los nuevos hábitos de consumo como con la introducción de nueva tecnología. Y bueno, especies nuevas que se han detectado, bueno, vid exactamente no está detectada, se sospecha que se introdujo en ese momento, aunque es frecuente encontrar en los libros que sí, se introdujo, será como una cosa por sentada. No hay ningún documento que lo certifique. En cambio, lo de la vid, sí, lo de la vid también está detectada en castros, no a través de semillas no se detectó, ni polen tampoco, pero sí se detectó madera de vid. No quiere decir, bueno, eso no quiere decir que se cultivara. O sea, desde luego la madera de vid sí está detectada en exámenes antropológicos, aquí no, pero vamos en ambientes muy próximos en el norte de Portugal. O sea, la vid sí está. El olivo no sé. Bueno, una pregunta. Los castaños dicen que llegaron a Galicia en época de... Sí, también se dice, pero tampoco hay documento. Por la castaña molida. Sí, yo siempre, ¿no? Lo de que el castaño fue introducido en época romana, pero no sé qué decir, o sea, no hay una prueba documental, por eso a nivel de análisis políticos, por ejemplo, no aparecen para nada. Mira, yo quería preguntarte si el estudio del Castro de Viña aportó algo específico diferente al estudio de los castros. Es decir, que algo de importancia especial, algún descubrimiento especial que pueda aportar algo nuevo, distinto de otros castros que se hayan estudiado. Bueno, todos los castros tienen algo distinto unos de otros. No hay ningún castro que diga, es que este es igual a todos. Bueno, pero hay elementos que se repiten, eso es evidente. Sí, hay elementos que se repiten, eso es evidente, y bueno, digamos que el Castro de Viña tiene muchos elementos comunes con otra serie de castros, pero también tiene sus elementos individualizadores como tienen otros castros. ¿Cuáles son estos elementos? Eso ya es más difícil de determinar. Por ahora, pues bueno, tiene, a nivel arqueológico, digamos que tiene unas cosas sorprendentes, como son la aparición de una serie de piezas que cronológicamente son muy amplias y que luego no aparecen reflejadas en la estratigrafía. Es decir, voy a explicar. El Castro de Viña tiene un nivel de ocupación que parece ser de época romana. Tiene unas casitas y tal que están construidas entre el siglo I y el 3 después de Cristo. Pero tiene materiales que podrían ser del 7 antes de Cristo y que podrían ser del 4 a.C. o del 3 a.C. Y eso, por ejemplo, eso es algo sorprendente tanto. Puede ser un defecto de excavación, es decir, no se encontraron esos estratos porque o bien en gran parte se barrieron por recuperaciones posteriores, o bien, de todas maneras alguna huella tendría que quedar, o bien si no lo excavó, porque el Castro de Viña, lógicamente, la mayor parte fue excavado, pues también hace casi 50 años, no fue capaz de detectar esos niveles anteriores. Luego, cosas así sorprendentes a nivel tal del Viña, pues, por ejemplo, sorprendente el hecho de que aparezca el tesoro que apareció en el interior de una casa, es algo que no está, o sea, sí se encontraron restos áureos evidentemente en otros castros, pero nunca como en ese caso del Viña, en el cual aparece una casa cuadrada, evidentemente es de época romana, y que parezca, pues eso, un falso suelo, por decirlo de alguna manera, en el cual están agachadas pues, una serie de piezas de oro de bastante valor, y luego no solo de bastante valor, sino bastante particulares desde el punto de vista, ahí sí podríamos decir, desde el punto de vista de la orfebrería, o sea, tienen un carácter propio. No aparecieron los típicos toques de terillo que aparecen en la mayor parte de los sitios, sino que aparece una gargantilla pues, de una manera tal, aparece ese collar que fue el que pusimos aquí, de cuentas que tiene un gusto único que tira para atrás. Yo que sé, en ese sentido, pues, por ejemplo, es muy particular. Y luego, bueno, a otras cosas así más tal, no sé. Sí, tiene unas incógnitas, pero bueno, no voy a hablar de ello porque en las últimas excavaciones que se hicieron también salieron algunas cosas raras, pero bueno, no están ni publicadas ni estudiadas y mejor lo dejamos en el tintero. La primicia, ¿no? Sería una primicia. Sí, pero que no me corresponde. No responde su excavador. Mira, yo te quería preguntar otra cosa. Cuando hablaste de los productos de exportación, hablaste de productos de lujo y hablaste de vino. De mala calidad, pero vino. En principio, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero no todo el mundo podía acceder a la compra de esos productos, ¿no? Entonces, ¿no se detecta algún producto de exportación que pudiera tener
Por ejemplo, en época fenicia la cerámica no era un producto exclusivo pues, de clases elevadas. Quiero decir, si no se detecta algún producto que pudiera ser asequible a más población, que se exportara de fuera y que pudiera consumir, digamos, el común. De consumo más Aparte generalizado. de esos que iban destinados pues, a una clase determinada. No, pues te diría que no. Que bueno, que en principio sí aparecen cosas comunes, en el sentido, por ejemplo, de época pública aparece la cerámica bastante común, pero yo hasta creo que no llegó aquí como un producto común, o sea, por su singularidad no era común. Lo de común o no común es una cosa... Bueno, me refiero a asequible, que pudiera... Claro, es que, es decir, eso varía mucho y depende de la difusión que tengan las cosas. Por ejemplo, esa cerámica que decíamos, cerámica fina, tapizada y tal, esa cerámica cambia muchísimo de apreciación. Entonces, bueno, la terra sigilata roja, la hispánica, en el siglo II, aparece en todos los sitios, en los sitios más marginales que hay, o sea, hay algunos pobladores de estos marginales de ahí de Lugo que viven en abrigos, ni siquiera en cuevas, viven en unos abrigos rocosos que debían de ser la última carta de la baraja, de alguna manera, que tienen sus cacharrizos de terra sigilata. Es decir, en ese momento la terra sigilata se había difundido tanto que se había convertido en un producto de uso común. Sin embargo, si vamos al siglo IV a.C., no existía la sigilata, pero existía su cerámica homónima, la cerámica de barniz negro. Y nos pasamos, por ejemplo, a algunas tumbas de príncipes galos, encontramos las cerámicas que están reparadas con oro. O sea, te está equiparando el hecho de que esa pieza esté reparada de una pieza fracturada, en la cual se le ha metido una chapa de oro por un lado y otra chapa de oro por el otro, se le han metido unos remaches de oro. Te está equiparando el valor de esa cerámica al propio oro con lo que la están reparando. Entonces, el cambio de apreciación de esa pieza, evidentemente, una es de uso común y la otra es una cosa súper restringida. En ese sentido, en época pública sí existen cerámicas comunes, y de hecho aparecen algunas pintadas de rojo y tal, que son piezas comunes. Son piezas comunes, pues yo que sé, en las necrópolis de Ibiza y en los poblados de Almería. Son piezas de uso común, pero aquí yo estoy convencido que no son productos de uso común. Son productos de uso, no por el producto en sí mismo, no quiere decir que tuvieran una adoración por la pieza tal, pero su producto vino conteniendo algo, fuera ungüentos, fuera tal, que sí era un producto de uso restringido. Y esto se entiende porque no puedes pensar que el comercio es de igual a igual en un momento que en otro. En época romana, en el siglo II, el comercio probablemente esté muy equilibrado, en el sentido de que importación y exportación tenga que ser un intercambio material muy equilibrado. Pero en época pública no existe ese equilibrio material, en el sentido de que ¿qué intercambiaban por esas piezas de lujo? Bueno, vamos a suponer que son de lujo también esas cerámicas comunes, vamos a pensar también en las cuentas de vidrio que traen esos púnicos, vamos a pensar también en las cerámicas áticas que no son propias de ellos, pero las traen ellos aquí en el siglo IV. ¿Qué intercambian por eso? Lógicamente, podríamos pensar que intercambian también otros objetos de lujo. Probablemente no. O sea, lo que están haciendo es un intercambio con las élites indígenas, es decir, con los gobernantes indígenas, para conseguir una serie de bienes inmateriales, que son los que están intercambiando por ellos. ¿Qué están intercambiando? Derecho de paso, derecho de asilo, servicios, es decir, que vengan los señores del poblado y les ayuden a parar la embarcación, o que les ayuden de tal, que les cedan este terreno para pasar la noche, o que les den suministros de consumo primario, pues a lo mejor agua y carne salada para poder reembarcarse. Y a cambio de eso, ¿qué pasa? Que van a comprárselo, digamos, a las élites indígenas, o sea, a los gobernantes de ese pueblo, los cuales son los que se cambian para conseguir esa serie de cosas. Por lo tanto, no es un intercambio equilibrado. Lo que no quita que haya otros intercambios, pero probablemente eso ya entre indígenas, que te sirve productos de uso común, por medio del trueque y tal. Pero con el exterior no creo que exista un producto de gran difusión. O sea, en ese momento ese comercio es un comercio totalmente direccionado a las élites de control social.
Dátelo vuelta, Juan Luis. Juan Luis. Para que no oiga.